Entonces la gente ahí se estaba preguntando, coño, ¿qué pasó? ¿Será que, tipo, heredaron el trauma de alguna manera de la depresión? Nosotros somos personas comunes. Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo no lo creo. Lo pregunto porque solemos hablar del common denominator como algo inferior a lo que nosotros estamos hablando. ¿Y la cámara general ya no hay? No hay cámara general. Bueno. Qué pena. No pasa Vamos nada. evolucionando en En el cero. tal cual. Bienvenidos, damas y caballeros, a Más 58, episodio número 37. Y qué felicidad estar aquí los tres otra vez grabando en el mismo cuarto. Sí. Tony Qué emoción. se dignó a visitarnos porque ahora sí. Sería justicia, brother. Sería justicia. Qué felicidad estar aquí con ustedes, muchachos. Y lo más feliz que estoy es porque la edición de este podcast va a ser tan fácil. Es burda de loco poder verles a los ojos a ustedes, weón, cuando están hablando. Y no estarse viendo a uno mismo en la cámara. ¿Verdad? Y pretendiendo que veas a la cámara para que sientas que te estoy viendo, pero Pero no me la te estás estoy viendo a ti mismo, weón. I feel that. Correcto. Zoom life. Coño, y otra cosa, coño, tienes el cuarto lindo, chiqui. Imagínate. Me que gusta. Desde que Tony se fue, ustedes no habían venido. Correcto. Y yo cambié mi cuarto bastante. Bastantísimo. Correcto, mundo. Ya no tengo de qué burlarme. Antes tenía un poco de piezas de chiqui minimalistas de la cual burlarme. Ya no tengo nada. Ahora todo está concentrado en un solo... mira, ahí se ve en mi cámara. En este solo estante está todo. está minimalista. En el rincón del desorden. Así. No, y eso que no había abierto el closet. Ah, por eso cerró el closet, muchachos. Si se van al episodio como hacia el 17, por ahí, El con gato, creo. van a ¿no? recordar un poco de pedazos de madera pegados atrás en la Verdad. pared, yo no sé qué, y ya terminó sus construcciones. Aquí, Mira, aquí está. ahí se ve. En el tuyo creo que se ve el En el escritorio. mío no estoy claro si se ve el escritorio, creo que Pero déjame decirles no. que les quedó bien Pero ahí bonita. vemos otro experimento que está haciendo con un soundproofing. Coño, bien. Mejorando. Me cuadra. Poco a poco. Señores, antes de comenzar, yo quería darle las gracias a todos los que nos están escuchando de todos lados del mundo. Últimamente hemos tenido un pequeño boom en la cantidad de viewers que hemos tenido en el podcast y de verdad que me ha hecho muy feliz. Somos 142 personas en el podcast, lo cual me encanta, en YouTube. Nos escuchan muchos de España. Un saludo. Saludo español. Joder. Qué pena, no nos joden. Síganos viendo. Sé que somos unos sudacas del coño, pero Síganos viendo, por favor. para que porfa, please, no nos joden. Yo soy español. Ay, yo también, weón, Ah, pero eso no bueno. me cambia nada. Ah, bueno. On Tienes paper. que ser orgulloso de tu heritage, bro. Bueno, sí. This is true, pero el acento no me ayuda. Eso es verdad. Y hace 2 videos yo prometí poner el cuadro de ¿sabías que la mayoría de que nos escuchan y que ven nuestros videos no están suscritos al canal? Bueno, esta vez sí lo voy a poner. Y va a Claro. salir que por aquí. Así que suscríbanse, que es la mejor manera. Bueno, no, mentira. La mejor manera que nos puedan apoyar es compartiendo nuestros podcasts. No voy a cambiar nunca esa narrativa porque es importante. Claro, totalmente. Bueno, el día de hoy se viene un tema el cual me tiene un poco confundido. Ay. Tony, y sé que Tony lo compartió como 7 veces y dijo, no, pero esto y esto y nace de esto y yo, ajá. Entonces, ¿sabes qué? Hoy por hoy le voy a tirar todas las presiones a Tony y vamos a ver Claro. cómo se desenvuelve este podcast con Tony al mando. No, primero que nada, muchachos, ¿cómo están hoy? En el día de hoy. Mira como evadiendo el tema. Mira, No, rapidito, que no Coño, hablamos. muy bien. La verdad que comimos rico. Coño, sí, comimos sabroso. Vale, Pablo es pana, tremendo chef. Míralo ahí, ¿dónde está? Ahí sentadito, doblado, míralo. Con una Doblado, pasta o sea, calidad. de sueño, no sé por qué. Pero coño, comimos rico, yo creo. Yo quería hacerle la pastica y Muchas me gusta. gracias, Sí, bro. tuvo calidad, tuvo calidad. Dejaré la receta abajo. No, mentira.
Si la quieren, pídanla en los comentarios, es lo que es. Sí. Mira, pero ¿sabes qué? Me siento como la primera vez que grabamos en persona. Que es raro, ¿verdad? Están todos awkward. Sí. Es raro, bro. Los busco en la pantalla y no los encuentro. Ajá. Me veo a mí ahí, weón, un huevón. Me veo ahí todo chueco y que vale. Qué risa, güey. De verdad me siento raro otra vez como esas primeras veces que grabamos en persona después de grabar en video y después volvemos a grabar Qué en video y me risa. sentía raro en video. En video, No, marico, es una experiencia chamo. traumática. Qué risa, güey. Ajá. Ajá, Traumáticas. ajá. Experiencias traumáticas. Qué emocionante. Y con eso, hago un pequeño segue al tema de hoy. En mi mejor intento de ser Pablo. Bueno, muchachos, yo lo que les quería traer hoy día era la idea, o el concepto, o la teoría, o la hipótesis. Muy bien. Creo que es más que todo una hipótesis que está bajo constante prueba de si los traumas se heredan o no. Entonces, Ajá. voy a dejar que eso se siente ahí un poquito y voy a empezar a expandir un poco más. Hay muchas, como quien dice, muchos ángulos al cual tú le puedes entrar al tema de que si un trauma se hereda o no. Tú puedes decir, bueno, si tus papás tienen un trauma, entonces ese trauma se ve reflejado en la manera en la que tú te crías y por eso, en la que ellos te criaron, mejor dicho. Y por eso, pues, puedes heredar ciertas mañas. Una. Ok. Dos, tú puedes decir, mira, fíjate que si tu mamá tuvo un trauma cuando estaba embarazada de ti, tuvo cambios hormonales y eso ocasionó algún tipo de cambio en tu desarrollo y entonces por ahí heredaste un tema. De ahí Dos. vendría entonces bueno, creo que es un pelo más de salud, ¿no? Pero la clásica que dice de que no fumes ni tomes alcohol. Claro. Ni y que le ponen música clásica A los a los Oye, bebés. es que lo que no nos están viendo, lo que pasa es que estos carajos, yo les pongo sus micrófonos, su vaina, toda pinga, y de repente ellos comienzan y que, bueno, sí, No, pero es que me emociono, me emociono, Pablo. Tenerlos Un aquí, podcast, coño. tenerlos aquí es emocionante, vale. Qué pena, ok. Para que los oyentes tengan un sonido dinámico. Exacto, mira aquí, te hablo, Sonido estéreo. te hablo por aquí, te hablo por aquí. Exacto. Mira, Keeping them on their toes. Salió chiqui por allá, salió chiqui por acá. mira, la gente que le pone música clásica a la Exacto. barriga y todas esas cosas, ¿será relacionado con eso? Sí, un poco más lo de la música, un poco menos lo de los cigarros y el alcohol, porque el cigarro y el alcohol, o sea, sí tienen esos efectos, pero son un poco más densos, un poco más involucrados que... Sí, más como relacionado directamente con la salud física del bebé. Exacto, como de efectos congénitos ya, que es otra vaina física, que no es simplemente algo psicológico, pues, o algo... Entonces yo les quería traer un experimento que capaz se los lanzo ahorita, capaz se los lanzo después. Creo que se los tengo que lanzar ahorita. Me muero de la anticipación. Fíjate que toda esta idea, eso estuvo de pinga, está bien, la mayoría de la gente pudiera, agree with some aspects of it, pero hay uno en el cual la mayoría de la gente wouldn't agree with some aspects too, y la ciencia está empezando a encontrar un poquito de pruebas de eso, lo cual asusta un poquito, que es el hecho de que esos cambios te afectan hasta cuando estás en la forma de una célula reproductiva, dígase un espermatozoide o un huevo. Ya va, te saltaste un paso ahí. Ajá. Estamos hablando de que en el momento en el cual en este caso sería espermatozoide o egg, el papá o la mamá sufren de algún tipo de trauma, entonces eso le cambia en la composición celular del espermatozoide o del huevo. Si nos ponemos técnicos, no le cambia la composición celular, pero le cambia la estructura del ADN. Ni siquiera el código en sí del ADN, pero la manera en la que está estructurada el ADN. Eso se llama epigenética. El ADN circula en algo que se llama histones en inglés. Y entonces depende, si tú le agregas un cargo positivo o un cargo negativo, el ADN se abre o se cierra. Yeah. Si el ADN está abierto, tú puedes traducir esas proteínas. Yeah. Ese código genético a proteínas. Si el ADN está cerrado, pues te jodiste, no tienes acceso a esas proteínas. Okay. Entonces,
Este fue un experimento que fue producido en ratoncitos. Fíjense que las evidencias de ratoncitos son las menos aplicables a los seres humanos, porque todavía faltan muchos pasos para tú poder trasladar un modelo mamífero a un modelo humano. Correcto. Pero sí hay ciertas similitudes por virtud de que ambos somos mamíferos. Antes de meterme en el experimento, les quiero dar un poquito más de background, más aún de background. La inspiración de estos experimentos es que yo creo que fue en Holanda, que lo leí en el research paper hace muchos años, pero si no, discúlpenme. Tremendo país. Hubo una depresión económica, bro. Ese es el país en el que la voy en el mundial, si no está Venezuela. O sea, siempre. Son... Anyhow. Yo le voy a los españoles. Por si acaso. Joder. You better say so. Actually sí, pero bueno. Pero bueno, bro, en uno de esos países europeos, Ajá. una gran depresión económica. Y la gente que vivió esa depresión económica, los descendientes de esas personas tuvieron más altos índices de, creo que era obesidad y de ansiedad, que más de lo que antes se veía en la población normal de ese país. Entonces la gente ahí se estaba preguntando, coño, ¿qué pasó? ¿Será que tipo heredaron el trauma de alguna manera de la depresión, que pasamos tanta hambre y de alguna manera u otra nuestros hijos heredaron el trauma? ¿Será que se los implantamos en la crianza? ¿Qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Es la pregunta. ¿Se puede heredar un trauma? Si se puede heredar un trauma, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales este trauma se hereda? Claro. Y el experimento que hicieron fue el siguiente. Agarraron unos ratoncitos, ¿no? Y los ratoncitos los metieron en una caja. Cuando los metían en la caja, sonaba una alarma. Era una caja, no se imaginen una caja cerrada, imagínense una caja de alambre, pues, que se vea para adentro y para afuera. Una reja. Exacto. Una jaula. Una jaula, mejor dicho. Una caja. Una caja. Una caja de alambres. Como los prisioneros. Ay, ay, ay. Ahora bien, le sonaban esa alarma, claro, lo estaban entrenando la respuesta del estrés, le sonaban la alarma, y al mismo tiempo que le sonaban la alarma, como que le metían un corrientazo, era la vaina, algo así. Los entrenaban para tener una respuesta de estrés, una respuesta de ansiedad. ¿Me sigues, Pablo? Sí. A los ratoncitos los entrenaron a tener esta respuesta, y después ellos los pusieron a reproducirse. Y se dieron cuenta, fíjate tú qué curioso, que los hijos de estos ratoncitos tenían respuestas de estrés más elevadas que los hijos de otros ratoncitos que los padres no fueron previamente estresados. Estos ratoncitos bebés nunca fueron expuestos al estrés, pero aún así tenían una respuesta de estrés más elevada que el control, significativamente. Fíjate qué interesante. O sea que es un paso más allá de lo que Pavlov estaba haciendo con su perro y el classical conditioning. Exacto. O sea, wow. Disculpa mi ignorancia. ¿Qué estaba haciendo Pablo con su perro? Pavlov. Adelante, Pablo. A Juan le encanta por mi nombre. He escuchado de Pablo, he escuchado de su perro, no he escuchado más nada. Pavlov, lo que estaba haciendo era, su experimento se basaba en, tenía un perro, ¿ok? Y cada vez que él le iba a dar comida al perro, sonaba una campanita, una alarma, algo visual. Vaya. Esa computadora suena feo, bro. Todo está bien, bro, todo está bien. Suena una campanita y él a los 2 minutos llega con comida. Y todos los días repetía lo mismo, y todos los días repetía lo mismo, y todos los días repetía lo mismo. Le quitó la comida al pobre perro. De repente, suena la campanita y dura 5 minutos, pero el perro ya estaba salivándose. Ok. El punto es que condicionó, esa no es la palabra correcta en español, creo. Entrenó, puede ser. ¿Acostumbró? Más o menos. Creo que va más hacia acostumbrar. Acostumbró al perro que cada vez que escuchaba esa campana... Discúlpame. Diantres. Cada vez que escuchaba esa campana, era hora de comer. Y instintivamente comenzaba a salivar. Exacto. Eso es lo que llamamos con classical conditioning. Acondicionamiento clásico, creo que se dice en español. La teoría es que creo que en The Office inclusive mostraron un video, un episodio de eso, que es como que este tipo, cada vez que apagaba la computadora, sonaba la alarmita de la computadora, tin, 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 y le ofrecía un chicle a la persona que tenía al frente. O sea, como que yo fuese a apagar mi computadora, un chicle. Mira, quiero un chicle, quiero un chicle, quiero un chicle. Lo repitió por 2 semanas y de repente apagó la computadora y el pana al frente ya estaba así.
Y el otro se le queda así como que, ¿qué estás haciendo? Y Este episodio buenísimo, bro. no sé qué estoy haciendo. Y comencé que Vamos en campo. tengo como la boca como que huele mal, o como que es classical conditioning de igual manera. Entonces, lo que digo es que este experimento que nos está compartiendo el pana Tony es que es un paso más allá. Ujú. Tiene implicaciones un poquito más severas y todo, fíjate. Exactamente. Ahora, aquí viene lo más interesante, bro. Es que no solamente fue una generación. ¿Vieron este efecto 3 generaciones más abajo? Mierda. Coño. Sí. Y entonces, obviamente, a los científicos se le prendieron todas las alarmas como que, epa, ¿qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Queremos descubrir un poquito más de este mecanismo. Y se les ocurrió ver la estructura genética de los espermatozoides de los ratoncitos que fueron estresados versus los ratoncitos que no habían sido estresados y comparar la estructura del ADN y qué tanta involucramiento hay de estas cosas que les estaba contando que cierran o abren el ADN. Estos cambios que se llaman cambios epigenéticos. Y encontraron que en los ratoncitos estresados el espermatozoide tenía muchos de estos cambios epigenéticos que los ratoncitos de control no tenían y eran cambios conservados entre los ratoncitos que sufrieron este estrés. Y entonces la teoría va por ahí de que si a ti te estresan o si estresan a los ratoncitos, por ponerlo desde el punto de vista menos antropomórfico posible, porque son animal stories, todavía no podemos tipo relacionar estudios animales a estudios humanos. Para eso estamos aquí, pues. Exacto. Si nos ponemos con conjectures, ¿cómo se diría eso? Conjectures, Juan, déjalo en los comentarios, please. Si nos ponemos a elucurar, Ok, bien. se podría decir que la teoría va más o menos por ahí de que si a ti te estresan, entonces tus espermatozoides cambian la estructura de su ADN, ni siquiera es su ADN como tal, ni siquiera son las bases A, C, T, G, me disculpan, G, C, T, whatever the fuck. English. Whatever. G, C y creo que es AT, exacto, G, C, AT, ni siquiera es que te cambia las bases. El examen. Ni siquiera es que te cambian las bases, es que te cambian qué parte del ADN tu célula puede convertir en proteínas y qué parte no. Eso se lo cambiaron al espermatozoide. Entonces figúrate tú las implicaciones que tiene eso para una persona que vive estresada, para una persona que vive infeliz, para una persona... Porque no solamente eres tú quien vive estresado, sino que estás estresando by default a todas las generaciones o a varias, no sé si a todas, pero a varias generaciones de las que te siguen. Exacto. Y quién sabe si tú vives estresado no solo por lo que tú vives, sino porque tal vez generaciones previas vivieron estresados. Entonces, ¿qué tanto depende la vida de uno de lo que de verdad es uno y qué tanto es heredado? Es la pregunta que a mí, por ejemplo, me trajo esta vaina. Y son preguntas bien densas porque... volvemos al tema de nature versus nurture. Exactamente, eso es lo que estaba pensando yo, que entra en tema de cuánto eres tú una tabula rasa, cuánto eres tú un blank slate. Blank slate, el cual puede ser entrenado o manipulado o lo que quieras llamarlo de alguna manera u otra, y cuánto eres tú ya predeterminadamente creado de esta manera. Exacto. Eso está bien complicado. Ajá. Después de este amplio preámbulo, ahí se los dejo, muchachos. Agarren ahí. Mira, eso está bien complicado porque entonces... Bueno, lo primero que se me viene a la mente es... Obviamente no tiene respuesta a esta pregunta. Claro. Por lo menos no de nosotros. Pero qué tanto... O sea, si yo estoy estresado hoy, Fernando de 25 años, y me desestreso a los 6 meses antes de tener un hijo, ese hijo va a tener mis genes estresados. Porque eso está bien. Está bien tricky, ¿verdad? O sea, coño. ¿Qué tan duradero es el efecto? Es una excelente pregunta. Le mete un nivel de continuidad a todo lo que haces mayor a lo que uno está acostumbrado. Exacto. El nivel de responsabilidad de tener un hijo se eleva aún más. ¿Me entiendes? Y eso que lo estamos viendo solo desde el punto de vista del estrés y de algún trauma de depresión de este tipo. Claro. O sea,
¿qué otra cantidad de factores habrán Sutiles que se heredarán también. que heredarán y que, como estás diciendo tú, harán que tu vida sea completamente predeterminada y que realmente no seas un blank slate cuando naces? Que es realmente la creencia que uno tiene. Uno nace y es un blank slate. En teoría, ¿no? Porque Bueno, naces niño y eres... Esos son temas debatidos en la psicología aún. Bastante. Si eres totalmente nature, o sea, si eres alguien que está predeterminado a ser de una manera en específica, no matter what, o si eres totalmente dependiente a cómo te enseñen, nurturing, a cómo te enseñen las cosas que observas, las cosas que absorbes. Lo cual hay psicólogos que compiten para ambos lados, los psicólogos que son más deterministas, creen más en el lado de la naturaleza. Los psicólogos que son más humanistas, creen más en el lado del nurturing. Pero la mayoría cae en la mitad. Dicen que hay un porcentaje de que tú eres así porque, por ponerlo en palabras sencillas, así naciste. Claro. Y a la misma vez eres afectado por las cosas que te enseñan y que... Claro, porque lo que aquí se me ocurre entonces es, por ejemplo, el ejemplo de una persona que es adoptada. Esta persona adoptada, si nos guiamos por lo básico, si tú pones a tu hijo en adopción, es porque tú no eres capaz de darle el apoyo que tu hijo necesita para criarlo y para cuidarlo, ¿no? Sea X, sea la razón que sea, tú no tienes la capacidad de cuidar de tu hijo. Sea por dinero, sea por drogas, sea por whatever. Ese es el lado utópico. Pretty. El lado bonito. El lado bonito y... ¿Cuál es la palabra que estoy pensando? Utópico. No. Ideal. Sure, let's go with ideal. Porque ahorita no veo la palabra. Podríamos realmente, yo creo que estaríamos safe with assuming que toda persona que pone a su hijo en adopción, el hecho de tener un hijo es una causa de estrés. Sí. ¿No? Porque Sí. tú no pondrías a tu hijo en adopción si no te causara estrés tener a tu hijo. Claro. Ok. ¿No? Voy Te de sigo. acuerdo a eso, sí. Entonces, esta persona que está siendo puesta en este bebé que está siendo puesto en adopción, ya tiene entonces dentro de sí todo el estrés que le pasó a su padre o su madre. O algún porcentaje de... Sí, claro. Ok. Entonces ahí es donde, porque o sea, este ejemplo viene detrás de otro ejemplo que se me ocurrió un poco más drástico, de que si tú eres un niño normal y te meten, sabes, tú naciste en una familia normal y te agarraron y te llevaron a una familia de asesinos, Ok. ¿verdad? Este es un ejemplo un pelo más drástico, ¿no? Pero entonces todas las cosas que tú llevas de tu familia normal, entre comillas, se chocan contra las crianzas que tienes dentro de tu familia de asesinos, que es la que te está criando. Claro que sí. Entonces, ¿cuál tiene más poder? Fíjate, chicos, es un estudio, ha habido estudios de eso. Pablo, no sé si estás familiarizado con los mal llamados adoption studies. No. Y si mal no recuerdo, lo cual corregiré, sí llego a recordar algo diferente, pero los niños se parecen más a los hábitos de sus padres biológicos que a los hábitos de sus padres adoptivos en los case stories que han hecho de adopción. O sea, que pudo más la genética en ese caso a lo que pudo el ambiente. La crianza. El ambiente, la crianza. Pero sabes que lo que pasa es que no conozco ninguno de esos estudios, pero me parece interesante porque yo conozco lo opuesto. Yo conozco la casa, el household, la familia que es un desastre. El papá es un drogadicto alcohólico y la mamá no está ni pendiente de un coño, pero el hijo es una maravilla. Y es el pan más dulce que hay, es un amor, Okay. por así decirlo. No de adopción, no, simplemente. No de adopción, de familia, de crianza.
de crianza entre comillas, Sí. o sea, que ese es el niño que nació, pues. Claro, lo que salió, pues. El Y producto. exactamente. Y ahí cuando yo entro en no tiene sentido. Sí, Ese sí. tipo de situaciones que conozco, ¿no? Más allá que un estudio que lo he vivido, pues, y que lo he Claro. visto. Entonces, voy a tener que ponerme a leer un poco sobre los estudios de adopción porque no conozco nada de eso, pero yo he visto es lo contrario, el que, y también he visto lo que se espera, ¿no? A ver, Claro. he visto que de padre y madre que son un desastre, el niño sale desastroso. Claro. Pero a la misma vez he visto que de padre y madre que son un desastre, el niño sale la excepción. Ujú. Lo cual, si eres totalmente nurturista, lo voy a llamar porque ahorita no sé cómo se llama en español, si crees nada más en el nurture, eso no tiene sentido. Claro. Es un outlier. Está bien, que lo puedes, bueno, no, que en el bell curve, entonces eso es un outlier, entonces no es porcentualmente válido como para ponerlo, para sumarlo como una causa importante, como para negar el estudio, sure, pero yo creo que sí lo es, entonces. Claro. No, es interesante. Coño, vale, Pero- ajá. Pero sabes que eso también se relaciona bastante. Ustedes que tienen hermanos, igual Ajá. que yo. Sí, por ahí salió el tema de conversación inicialmente cuando yo empecé a hablar de esto. Porque fíjate que los hermanos son distintos. Ujú. Correcto. Y ahí estoy perdido. A mí me preguntaron, Porque coño. yo soy burda diferente a mi hermano. Sí, yo también. Burda. Yo O sea, también. es increíble lo diferente que soy, aunque nos parezcamos en cosas, obviamente. Obviamente. Y ahí es donde entra mi confusión, porque obviamente tienes a los padres desastres y sale el chamo increíble, como tienes a los chamos desastres y sale el chamo desastre, o tienes a los papás increíbles y sale un chamo desastre. Correcto. Están todos los casos Claro. y existen todas las opciones, ¿no? Ujú. Pero entonces ahí es donde yo me pregunto si realmente es que hace poco vi una foto que decía, acuérdate que tú elegiste Los dónde padres. estás, tú elegiste tu familia, tú elegiste tu camino, tú elegiste qué tan difícil tienes la vida. Vaya. Eso obviamente Big más statement, bro. claro, eso es más out there, como quien dice. Pero- No sé si he leído estudios sobre eso, chicos. No, obviamente está complicado. Pero me la creo, ¿viste? Yo me la Está creo. complicado eso de los estudios, pero si lo relacionamos con, por ejemplo, con la ley del 1 Sí, me la creo, bro. y pensando en todas estas cosas que hemos discutido acerca de que tú estás aquí y vienes a crecer y es la reencarnación y todas estas Ujú. miles de cosas que hemos discutido previamente, dentro de esa locura no queda tan lejos pensar que uno escoge la vida en la que está. En ese episodio yo creo que yo hablé un momento en el que las almas, los espíritus, los guías seres espirituales. que están suficientemente evolucionados, como dice Chiqui, logran escoger qué tipo de experiencia querían, ¿sabes? Como que qué padres quieren, qué experiencias querían vivir, o tener un plano por lo menos generalizado de lo que iba a ser su vida. Y quién sabe, capaz en ese plano generalizado están todos estos factores epigenéticos. Quién sabe qué nivel de perfección tú llegas a planear. Tú dices, mira, yo quiero que en el locus tal de mi ADN haya que se esté cerrado porque de pana no quiero nada que ver con tocar piano, por decirte. Una vaina. Pero fíjate como hay juegos como por ejemplo creo que es Skyrim, uno de los juegos, en lo que tú puedes desarrollar la inteligencia como no puedes desarrollar tu habilidad para... D&D, estás hablando de Dungeons and Dragons. También, si quieres. Pero en Skyrim tú puedes irte en Skyrim, el juego, tú puedes desarrollar tu inteligencia o puedes desarrollar tu habilidad para convencer a la gente o puedes desarrollar esta habilidad y puedes no desarrollar esta otra habilidad y no está tan alocado Claro. dentro Ok. de lo loco. Cabe destacar dentro de lo loco, ¿no? Dentro de todas estas ideas de que nos estamos creyendo de que uno escoge Sí, claro. la vida que uno tiene antes de tenerla, que eso también podría ser considerado entonces, o ¿qué opinan ustedes si eso se consideraría entonces como el nature? El tú escoger tu vida Claro, la previamente, predeterminación. el tú escoger, mira, yo quiero esta familia con estos papás, con esta
Este set of circumstances. Claro. estas experiencias de vida, eso ya vendría dentro de tu nature, Claro, ¿no? claro. Entonces el nurture no tendría un coño que ver. Claro. Pero Siguiendo este tren de idea. sí, bueno, sí, pero si vas a seguir ese tren de ideas, tienes que también entonces suponer que lo que eres es un avatar que tú escribiste un código y le diste play y te montaste en la Matrix y eso fue lo que viviste. Y Bueno, dale con la simulación. Bueno, no me fastidia mucho ese pensamiento. Pero Tampoco. pero a mí sí. Entonces, Oye, esta cerveza está buena, bro. Sí. ¿Tú crees que Pablo las cosas? Sigue, Pablito, síguele. Entonces, en cambio, yo propondría más bien, tú pones si queremos seguir con la metáfora del código, tú pones el código y tú dices, quiero esto, esto y esto, pero hay un factor que tú no controlas, que es el escenario del juego, la simulación en la cual vas a entrar. Tú vienes como que predeterminado en que tú quieres esto, esto y esto. Dale, buenísimo. Entonces tú te programas de esa manera, pero tu personaje tiene que reaccionar a su mundo alrededor con los stats que le diste, pues, por Claro. así decirlo. Entonces, esa, de nuevo, no es que crean esta vaina, pero tu continue de thought Claro. process, Yo creo que Pablo se cree. no, ni de verga. Ahora, te sigo y te hago esta siguiente pregunta. Si tú tienes como quien dice todas las variables y el poder computacional, ¿no crees que fueses capaz de predecir una esfera de probabilidades? Ponte, hay un 80% de probabilidad que el pan haga esto y solo un 20% que haga esto. Sure, pero nada más conoces el 80%. A ver. Hay un 80% de probabilidades de que el pana haga esto y que en este momento, dado a que el pana hizo esto, el environment en el cual está va a hacer esto y entonces una vez que haya hecho esto, entonces hay un 70% de que el personaje reaccione de esta manera y un 95% de que el mundo alrededor de él reaccione de esta manera dado a la acción del personaje. O sea, y se puede volver todo un juego de probabilidades, pero Exacto. mi creencia es que nunca vas a llegar al 100%. Creo que estoy de acuerdo contigo, porque hay demasiada random shit going on. Exacto. Entonces siempre, dado a que siempre hay un factor, o por lo menos yo creo que hay un factor random, nunca vas a poder realmente saber y determinar qué es lo que va a suceder. Lo que yo digo es que a veces con esas programaciones, como dice Chiqui, tal vez espirituales las llamaríamos, te lo hacen tan difícil de salirte del programa que es probabilísticamente casi imposible que tú no sigas lo que ya está predeterminado. Y sí, yo me considero determinista. Y más que todo porque, coño, para mí este estudio, por ejemplo, con los ratoncitos de la vaina heredada, fue como que el nail in the coffin. Fue como que, verga, ¿qué más determinista con eso? Ni siquiera tengo la opción de escoger o de escoger mentalmente. O sea, yo conscientemente aquí hoy día, si me entreno esto, capaz el trauma, tipo, no tengo elección de escoger cómo me afectan mis traumas heredados, cómo me afectan los traumas que ni siquiera viví yo. ¿Me entiendes? Entonces, sí puedo lograrlo, pero lo hacen de tal manera que el individuo averaje o el individuo común no es capaz de superarlo. Es como que si tú le pidieras a una persona que tiene esclavos y que se acostumbró a vivir toda su vida con esclavos, que de un día para otro, bueno, ya no, ¿sabes? Deja a los esclavos porque está moralmente equivocado. Por eso fue un choque cultural y social tan difícil para los Estados Unidos durante esa época. Pongo el ejemplo de los esclavos porque fue el primero que se me vino a la cabeza. Pero es como si nos dijesen hoy día, ¿sabes? Deja usar el teléfono porque el teléfono no te funciona. Cáncer. Exacto. Todo el mundo fuese como que, marico, me sabe mierda, pues voy a usar el teléfono. Porque ya no puedo, o la mayoría de las personas tipo no pueden vivir sin la comodidad que le aporta. Y de igual manera es difícil salirse, o yo considero que es difícil salirse de estos programas, de estos programas probabilísticos que nos, they nudge us a certain way. No, y está bien, I'm right there with you. Porque es muy fácil seguir la llamada mal llamada corriente. No.
el trend, es mucho más fácil ser parte del club que estar fuera del club. Claro. Pero no significa que el club esté correcto, por así decirlo. Claro, y tampoco ni que sea significa imposible. que es imposible salirse del club. Ahora imagínate que el club lo hacen seres mucho más evolucionados que tú, que saben Pues mucho ahí más sobre tu estamos metiendo en otro comportamiento. mundo del cual no estoy entrenado. Sí, sí. ¿Sabes qué? Para mí diste un punto, cuando estabas hablando dije, no sé si estoy de acuerdo, y después te dijiste, para la persona promedio, la persona común, es difícil escaparse de estas cosas. Porque yo sí estoy de acuerdo en el que o me gustaría pensar que uno nace ya como con su carrilcito por el que supuestamente tienes que ir. Como en el carril en el que si no haces nada, that's your life. Ok. Tipo, si tú no pones de tu parte, tu vida va a ir de esta manera, desde el momento en el que nace. ¿Verdad? Y eso es la realidad para... Tirando un número bastante... Arbitrario. No, bastante arbitrario. ¿Y exagerado o no? Pero exagerado? bastante llamativo. A ver si me lo cacháis. Okay. A ver. El 99% de las personas van por el camino común. Ok. Termina tu pensamiento y... Y el 1% de las personas son los que realmente salen de ese camino, el que está ya estipulado. Nosotros somos personas comunes. Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo no lo creo. Lo pregunto porque solemos hablar del common denominator como algo, lo he notado a través de los podcasts, como algo inferior a lo que nosotros estamos hablando. Como que nosotros somos capaces de observar este tipo de situación y entonces por ende nosotros somos capaces de poder salirnos y como que nos salimos del común denominador. Pero a la misma vez yo pienso que la mayoría de las personas, si tú le das esta misma conversación, son capaces de entrar en conversación. Entonces, por ende, yo tengo un problema con lo que es común y con lo que es normal. Pero la diferencia está en que nosotros nos pusimos en esta conversación. Bueno, nosotros nos pusimos en conversación respecto de esto porque Tony nos trae la conversación. Claro, pero nosotros tres nos pusimos en este ambiente que nos permite tener estas conversaciones. Como que we agreed on a weekly basis to do this. La mayoría de las personas no tienen un tiempo para tener este tipo de las conversaciones. La mayoría de las personas viene a alguien más y le dice, mira, y hablamos de este tema, como pasó la semana pasada en casa de Yanko. Correcto. Nosotros, hablando de la conciencia, yo no sé qué decir. No, del ego. O por lo menos en el caso más personal, yo, porque me llama la atención y porque me gusta, yo tiendo a tirar la conversación a una conversación un poco más profunda o un poco más fuera de lo que uno considera normal. Sí. Y siento que eso a nosotros nos hace, quizás no nos pone aquí y la gente común aquí, pero nos pone aquí. O sea que, ok, está bien, es válido. Es válido. Es válido. No, la pregunta no era de bien o de mal. Claro. Y Tony dice que sí cree que nosotros somos uno del 99% que a ver, ¿qué pienso yo? se eligió ese número. Yo pienso que... No es arbitrario. Es arbitrario. ¡Qué verga! Te explico. Nosotros, por virtud del mismo ego, fíjate, tendemos a sobreestimar tal vez lo que somos y cómo somos diferentes a los demás. Correcto. Ok. Y yo pienso que la verdad es que
el grado del que sufrimos de los mismos ailments que los demás no es el mismo exacto, como si fuese una ecuación, pero sí es tan similar que para nosotros nos parece diferente, pero on the grand scheme of things, it's the same shit. ¿Me entienden? Uh-huh. Es como que para nosotros nos parece que hay una pequeña diferencia y eso tal vez nos crea esta ilusión de que no somos parte de lo común, pero no es tan diferente de lo común para ser llamado no común, sino que sigue siendo, es como que uno sacó 19 y el otro sacó 19.2. On the grand scheme of things, does it matter? No, you're still an A student. Pero siento que esto y corrígeme si me equivoco, pero siento que esto quizás lo estás comparando con una persona muerta. Coño, ¿cómo si me doblaste, weón? Ahora, ¿a qué voy con una persona muerta? Una persona muerta, me refiero a una persona que ya... O sea, te lo estás basando en las personas que uno estudia, que uno lee y que uno aprende de, que son realmente las personas que ya están muertas. Uno aprende de Aristóteles, huevón. Ah, ok. Estás hablando, okay. Una persona que ya vivió su vida completamente y una persona que ya fue capaz de poner todos sus pensamientos y todos sus ideales out there in the world. Ahora yo te pregunto, ¿tú piensas que Aristóteles, por poner el ejemplo de Aristóteles que acabo de decir, a los 15 años está hablando de el culo de la jeva esa que está ahí, o está teniendo una conversación un poco más profunda con las demás personas? Pero porque una es excluye a la otra. Sí, te iba a decir, they're not mutually exclusive, right? They're not, pero ¿tú crees? Es que es complicado. Creo que entiendo lo que estás queriendo decir, pero es complicado porque es muy fácil compararse uno, o inclusive me atrevo a decir el común denominador de todas las personas. Es muy fácil que ellos mismos entren en esa comparación. Claro. Y decir, pero yo soy capaz de hablar del culo de esta jeva con mis panas, o el culo del jevo, depende de quién seas, con mis panas, pero a la misma vez soy capaz de tener estas conversaciones al respecto de de los planetas y cómo, no sé, Exodia en verdad es un ser viviente y, ¿sabes? Vainas así como que se salen de lo normal, que ellos mismos consideran sobrenatural, lo que no es normal. Siento que entramos en lo mismo. Siento que es la misma comparación, pero quizás cambiando un poquito los temas. En vez de estar hablando de cómo los traumas nos afectan a nosotros desde mi bisabuelo, estamos hablando de cómo Júpiter retrógrado cubriendo a la luna hace que yo me sienta de una manera, o estamos hablando de cómo me sentí cuando se me rompió la caña y tenía un pescado gigante y perdí la pesca. O sea, ok, pero ahora, siguiéndote ese mismo tren de idea, ¿quién crees tú que está más fuera de lo normal? ¿Una persona que tiene una conversación acerca de este tipo de temas que estás diciendo, o una persona que tiene una conversación acerca de el novio de Taylor Swift? Es que pero es que piénsalo. ¿Qué soy la persona equivocada para preguntarle eso? Claro, pero ¿qué tipo de conexiones y qué tipo de pensamientos se te desarrollan si tienes una conversación acerca del novio de Taylor Swift, o una conversación acerca de si los traumas se heredan? Pues yo te podría lanzar esa conversación por dos lados distintos. Uno, por lo trendy, por el novio de Taylor Swift, entonces Taylor Swift, entonces que está regrabando su disco y todo esto y lo que se escucha en la radio, o coño, el novio de Taylor Swift, y entonces el novio de Taylor Swift es X, whatever, Y o Z, que me recuerda a esa vez que fui a jugar fútbol y me empujaron, y entonces, oye, ¿cómo hay tanta maldad en el mundo? Y entonces, ¿sabes? Entonces siento que la posibilidad para ambas conversaciones existe equivalentemente.
Pero en lo normal, ¿a dónde Que es se va la más fácil. conversación? Pero de nuevo. Sí, ¿verdad? Pero en lo normal, ¿a dónde se va la conversación? Es que- Lo normal es que si tú hablas del novio de Taylor Swift, la conversación se va a los 50 novios, a los 30 novios, a los 15 novios. No se va a que si te empujaron y te hicieron sentir mal. Eso es una cuestión de qué es realmente lo que pasa y no lo que puede pasar. Sí. Sí. Es lo que suele suceder porque es el camino de menos. Least resistance. Exacto, de menos Claro. resistencia. Porque es mucho más fácil hacer conversación sobre los discos de Taylor Swift Claro. a hacer conversación sobre la maldad en el mundo Y los traumas. y los traumas. A la misma vez, creo que cada persona que escucha este podcast o cada persona que existe en el mundo se puede identificar como nosotros nos estamos identificando de estar afuera de ese 1%, de ese 99%, como lo estabas mencionando tú, Tony. Exacto. Ok, sí, estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces, yo mencioné esto. Verga, se bueno, murió. se Nos me está acabó la mandando un luz. mensaje. Sí, mala luz esa que tiene Pablo. Se le acabó la pila. Mensaje espiritual, muchachos. Como en una simulación. Yo tengo un problema con lo que uno piensa que es normal y lo que uno piensa que no es normal. Con todo el ejemplo perfecto es todo este cuento del New Normal. Asco. Exacto. Todo este Dios. New Normal, que yo hice un video aparte al respecto. Que al final lo que es yo no creo en lo que es normal, porque cada uno de nosotros es único, que caemos en una tendencia u otra, porque es el camino de menos resistencia. No, y también cada uno tiene su propio normal, ¿no? En efecto, entonces por ende, el nuevo normal no es más nada que el ser humano tratando de poner en cajitas lo que es imposible de meter en cajitas. Estás tratando de poner las repeticiones de la vida como algo que siempre se va a repetir. Ujú. Y entonces, cuando no se repite, no es normal. Claro. De la misma manera, es como que lo normal es que cuando estemos hablando de Taylor Swift, hablemos del disco, del novio, o de los whatever, de los 500 novios que ha tenido, whatever. Taylor, te queremos. Sponsor. Pero, ¿qué es lo que lo hace normal? ¿La repetición hacia el pasado o la probabilidad de lo que vuelva a suceder? Yo caigo en que siempre existe las dos tendientes y están fluctuates tanto Ujú. que a veces hay un 80% que vas a tener una conversación seria al respecto de algo y te terminas yendo por el otro 20% que trata de hablar de Happy Tree Friends, ¿sabes? Happy Tree En vez Friends, de... No sé por qué me vino Happy Tree I Friends. like a la cabeza. that. En I dig it. vez de estar hablando de las estrellas y la luna y el espacio y los retrógrados, ya. Yo no creo en lo normal, no creo en la idea del normal. Ujú. Porque lo normal da un estándar. Y los estándares. Decir que tú y yo tenemos cosas en similar. Sí, tenemos cosas en similar, pero no significa que esas cosas similares sean normales. Pero, ok. ¿Qué es lo normal, por ejemplo, para la cultura americana? ¿Cómo hacer ese juicio sin caer en prejuicio? ¿Me entiendes? ¿Cómo, y disculpen la redundancia, no sé si hubo una, pero sonó como una, pero ¿cómo uno definir eso sin ponerse uno a hablar básicamente del culo, tipo generalizando las familias americanas, cuando todas puede que no pueden ser así, ¿me entiendes? Ese es mi dilema. Pero es que si tú ves, Uno puede estudiar la historia. if you look at the data, ¿qué es lo normal? Vas al colegio, Claro. you get good grades, vas a college, te das un trabajo, Get a shitty 9 to 5, job, te vas para un... become obese, die of a heart attack.
Sure. Vamos a poner esta. un poco turbio. No era lo que iba. Pero ¿qué es lo normal en la cultura? Vas a tu colegio, sacas buenas notas, te vas a la universidad, sacas buenas notas, consigues un buen trabajo, te retiras a los 65, ¿no? I would say that's like best case scenario, honestly. Claro, eso es lo que eso es lo normal. Ese es el sueño. Exacto, ese es el ideal. Pero eso es a lo que se le quiere llegar. Normalmente. Sí, eso es a lo que se le quiere llegar. Eso es a lo que te empuja a todo el mundo a que tú vayas, ¿no? Sí. Entonces sí podríamos hablar de qué es lo que existe un normal y qué no es un normal. Sí. Pero ¿cuántas personas verdaderamente caen en ese camino? Ese es el peo. I guess puede que sea irrelevante. No es irrelevante, pero piensa en todos, por lo menos, o sea, piensa en lo más cercano que tienes. ¿Qué es lo que hacen todas las personas que conoces? Trabajan. Van al colegio, van a la universidad, se consiguen un trabajo. Die of a heart attack. No, pero entonces... Pero piénsalo, todas las personas... La madre. Yo creo que yo podría decir que por lo menos 8 de 10 personas que yo tengo de cercanía pasan por eso. Sí. Vas al colegio, pasas a la universidad, consigues un trabajo. No podríamos entonces tomarnos la libertad de decir que eso es lo normal. Por ejemplo. Sí, si lo normal implica lo que más se repite, sí. Sí, el averaje, se pudiese decir otra vez. Volvemos a ese temita, el averaje. Sí, pero ok. Sí. Cuando hablas de normal al respecto de eso, sí, está bien. Pero cuando te comienza... ¿Cómo explicar esto? Cuando te comienzas a tiltear como tildar. Tildar, gracias. Tilteado estás tú. Tiltear, estoy tilteado. Tiltear es cuando la pasta no te queda al dente, ¿verdad? Nadie va a entender eso, muchachos. Mera jokes. Cuando te tildan de anormal por no seguir el trend. Ok. Ahí entro en problemas. So isn't that what happened anyways? Sí. Uh-huh. Por ende, tengo un problema. Yo también. No te creas, yo también tengo un problema con eso. Es que si no tuviese problema. Porque it happens. ¿Sabes? O todo el trauma que existe con el new normal. Es como que... ¿Qué trauma heredarán nuestros hijos debido a este new normal? En nuestros espermatozoides pullados de ADN doblado. Es que solo trauma si te traumatizaste. O sea, es como que... Es verdad, tú tienes toda la razón. Es cuestión de perspectiva. Es que, sí, coño, sí. Sí, ok, sí lo es. El que tiene problemas... Tiene que hacer una camisa de el anormal es él, ¿oíste? El anormal soy yo. El anormal soy yo. Todo cae entonces al final de perspectivas. Si te traumaste, vas a ser afectado por el trauma. Si fuiste traumado, porque quizás no fuiste tú quien se traumó solito, ¿no? Pero si fuiste traumatizado y te ves afectado, se te va a afectar la vida por eso. Sí. Ahora, ¿qué tanto influye o creen ustedes que influye eso en el desarrollo de una persona? Ni puta idea. Desde que me lo mencionaste me quedé así dando vueltas como que... ¿En el desarrollo de quién? ¿Del traumado o el traumado to be? De la descendencia del traumado. El traumado to be. Lo voy a poner un poco más concreto. ¿Tú crees que los traumas que pasó tu papá, cuánto te traumatizan esas cosas a ti? ¿O cuánto no? ¿Cuánto influyen en tu personalidad y tu desarrollo? Exactamente. No su manera de ser. No. Los traumas que él pasó. Que él vivió. Antes de tenerte. Exacto. Eso ahí es donde se me complica pensarlo. Porque yo podría pensar en cómo las cosas que han vivido mis papás afectan cómo ellos me criaron y afectan cómo soy. Claro. Y para allá es que yo pensaba que esta conversación iba ahí, pero se vino con el meta espermatozoide. Yo les dije, hay varias maneras en las cuales puedes pensar. Puedes irte bien vanilla y puedes pensar así, o puedes irte medio rarito y pensar, no, en la barriga, o puedes irte súper el Infinity Brain, el Galaxy Brain. Tremendo meme. Me gusta.
Y pensar en los efectos al espermatozoide y la epigenética. Bueno, eso es otro peo. Porque Estoy haciendo caso, Pablo. Ya te vi. mi capacidad mental creo que solo me permite pensar en cómo mis padres afectaron durante mi crianza. Correcto. Eso, o sea, es creo que a donde me llega el coco, pues. En pensar cómo ellos, lo que ellos vivieron cuando me estaban criando, afectó a la persona que yo soy. Más me cuesta muchísimo, quizás por falta de información de la vida de mis papás antes de tenerme, me cuesta pensar cómo los traumas que ellos tuvieron antes de tenerme afectaron a la persona que yo soy. Yo lo veo más bien en las diferencias que hay entre la familia de mi mamá y la familia de mi papá. Por más de que tú hayas aprendido de alguna cosa u otra, o por lo menos, por más de que mi abuela haya aprendido algo de alguna cosa u otra cuando estaba criando a mi mamá, mi abuela, mi mamá y mi tía y mis tíos son muy parecidos. Más allá de la crianza, sino de del comportamiento, Claro. de La ser, esencia. de ser loud y de ser bullosos y de ser parranderos y de ser eso. No sé si se enseña, no sé si, pero siento o se hereda o es parte más allá de los traumas, porque si los traumas te afectan, También las buenas experiencias. todo te afecta. Sí. Claro, por eso es que abres Todo. una mega caja de Pandora ahí Sí. que Y también puedes caer en la tentación de decir, coño, tú sabes que yo sufro de ansiedad, por ende eso significa que mis papás quizás pasó por un trauma, una vaina que lo puso en un estado ansioso Sí. en algún momento de su punto de vida y ahora yo estoy predeterminado, coño, maldita Nada sea. es tu culpa si te pones a Exacto, pensar y se vuelve así. todo como que, pero esto es culpa de alguien más. De la vida, del destino, de mis papás, de mi genética. Y se te va toda la... Interesante, ¿verdad? Interesante, no sé si es la palabra que diría, que usaría. Es más como... lamentable. Peligroso. Yo diría lamentable y peligroso, me gusta. Porque yo pienso que la única manera que uno tiene realmente de poder hacer un cambio en su vida es tomando responsabilidad. Correcto. Y si tú piensas que todo viene desde que cuando mi papá Desde era, antes que que te concibieran. antes de que fueras el plan de alguien, Exacto. o sea, ahí te Se absuelves de toda responsabilidad y por ende te absuelves de todo crecimiento. Les traigo buenas noticias, muchachos. No, yo Todo no, paja. ¿No quieren escuchar las buenas noticias? no quiero que hables más. Los cambios epigenéticos se han encontrado por multitud de actividades positivas o negativas, por ejemplo. Claro. O sea, es algo que están encontrando que el nurture afecta esta epigenética. Entonces, si el espermatozoide vino piche, si tú tomaste mejores decisiones a lo largo de tu vida, tú puedes de una manera u otra empezar a sanar este tipo de cosas. Claro. Para ponerlo desde un punto de vista bastante antropomórfico, pues. Correcto. Bastante entendible. Correcto. Pero también tú puedes tomar, como digo, es el camino de la resistencia, ¿no? La resistencia versus la no resistencia. Es mucho más fácil no sanar y echarle la culpa a tus papás por ser el desastre que eres. ¿Me entiendes? Sí. O echarle la culpa a la vida por ser lo que eres. La mayoría de las personas, me atrevería a decir, que deciden hacer eso. Y a veces ni siquiera es que deciden hacer eso, sino que intentan hacer lo contrario y no lo logran porque no es fácil. Porque por algo es el camino de menos o más resistencia, ¿me entienden? Muy difícil poder pedir... Bueno, no me voy a entrar ahí, mejor no entro en eso. Pero me entienden más o menos por dónde voy. Mira, es reversible. Yo decía que es peligroso entrar en procesos de pensar en qué es lo que... qué trauma vivieron mis papás a la hora de claro. en su vida para yo haber sido de esta manera. Porque vas a entrar, si entras en pensamiento como cualquier persona que escuche esto y quizás entre en este tipo de pensamiento, vas a entrar en
qué soy yo y qué son los resultados de las decisiones de mis papás y de las experiencias de mis papás. Exactamente. Te sales tu locus de control se va de tus manos. Sí, ya no y es mucho. Y pierdes toda sensación de control y pierdes esperanzas y pierdes... Porque en el momento que pierdes control, pierdes mucho poder, pierdes... Claro. La autoestima, y con la autoestima se va self-worth, todo eso. Entonces, Tengo problemas con eso, pero son muchos. Entonces, no creo que sea un buen momento para hablarlos. son muchos problemas. Sí. Sí. Yeah. Punto. ¡Siu! ¿Sabes que el otro día vi un video de Ronaldo explicando que es sí, pero con U, pero sin la U? Ajá. Su. No tiene U, no es si U, es su. Diciendo sí, pero con el tono de la U. Se lo voy a mandar, lo voy a poner en la descripción. Bien cool. Vale, por favor. Cristiano nos explica el SIU. Bien cool, bro. Mira, por último, entrando un poco en... Bueno, entrando no. Finalizando un Saliendo. poco la conversación de nature versus nurture. Me da curiosidad un poco de saber dónde están ustedes, dónde se encuentran ustedes en ese situados espectro. en ese debate. ¿Sabes qué? Ahí yo me tiro... Por primera vez se me viene a la mente la pregunta que hacemos en el Chuaca Pregunta. Ven, lo ven buenísimo. Síganos en Instagram. Sí. A ver. ¿Qué es más importante? ¿Talento o trabajo duro? Talento es nature. Trabajo duro es nurture. De alguna manera sí. Ajá, pero ¿dónde te ves parado? Nurture. Porque yo pienso que el trabajo duro es más importante que el talento. El talento es bullshit. In a way. Yo creo que es... In a way. No, dale, sigue, perdón. Nurture, tú caes en el creer en tabula rasa. Tabula rasa es la creencia de que uno nace como en blanco, listo para recibir información. Ok. No tanto en blanco, pero sí. Pero te lanzas más hacia ese pendiente, pues. Sí, no 100%. Pero exacto. Está bien, perfecto. ¿Tú, Pablo? Yo solía ser bastante tabula rasa, bastante determinista, bastante, tú eres lo que tú absorbes y cómo te crían y lo que tú ves y cómo interpretas esas cosas que tú ves y todas esas cosas. Entonces tus interpretaciones están basadas en lo que te enseñaron y cómo te criaron y por ende todo es determinista y por ende yo viví en ese mundo. Y ya no. Por falta de explicación, ahora creo mucho más también en la naturaleza y creo en un factor random que se lo pongo a la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza en la que tú crees, Pablo? En la genética. Porque sabes que para mí la naturaleza va más hacia el determinismo que el nurture. Es lo que te iba a decir. No, yo veo por dónde podría ser, pero la naturaleza se lo aplico más hacia el randomness. Tú alguna vez nos dijiste en los primeros episodios, Tony, que lo que es que sí que códigos genéticos, hay algunos códigos genéticos que es totalmente aleatorio. No sé si fuiste tú o fue otro médico. Fue Maxi. Sí, hay una gran variabilidad, mejor dicho. Exactamente. Y Maxi nos comentaba que era totalmente aleatorio. O sea, tú no tenías manera de saber con certeza qué color de ojos iba a tener el chamo, por dar un ejemplo que estaba cero basado en la realidad. Claro. O qué color de pelo, o whatever.
si mi biología me funciona, sé que sí había algún tipo de probabilidad y vaina. Pero en fin, mutaciones random es lo que recuerdo. Y en ese randomness se lo doy a la naturaleza, porque si no, no llego a explicarme cómo existen personas que no deberían de ser de la manera que son. Claro. No deberían de ser buenas personas cuando nacen de una familia tan come mierda. O no deberían de ser malas personas cuando nacen de una familia muy privilegiada. Eso es muy jodido. Correcto. Eso es muy jodido. Muy jodido. Y por ende, eso es lo que le aplico yo al nature. Como que hay algo ahí más allá que lo que te crían, de cómo te crían, y que adentro tuyo hay algo que te dice que esto es así y esto es asado. Okay. Eso es lo que le aplico a la naturaleza. Quizás me salgo un poco de lo científico y me aplico más hacia lo espiritual, psicológico, esotérico, para usar una palabra favorita del podcast. Pero eso se lo doy a la naturaleza, dado a que no se habla de un tercer factor que influya de la manera que somos. Sabes que te iba a decir que eso quizás entonces va a algo que hemos comentado antes en el podcast, de que la naturaleza humana es buena. Ok. Pero cuando iba a decir eso, me entró el pensamiento de qué pasa con la persona que los papás son la verga triana y el carajito es una basura. Exacto. Entiendo dónde va. Hay un factor random. Entonces se complica. Es complicado. Es complicado. Hay un factor random ahí. ¿Y dónde está sentado? ¿Dónde me siento el yo? Caballero médico fastidioso, hijo de Ra. Platino. Hijo de Ra Platino, huevón. Mírala, Donde le duele, mera jokes. Yo creo que la discusión del determinismo y de nature versus nurture son dos cosas distintas por las cosas que está sacando Pablo a flote, por ejemplo. Okay. Las diferentes interpretaciones de lo cual significa cada cual. Yo considero que la naturaleza o tus genes tienen un 65 y el nurture tiene un 45. Y sumamos el 110%. 35, es verdad. Discúlpeme. 6535. Y considero que a la vez, aún así el nurture influya. Y sabes qué, lo puse y creo que fui muy generoso. Creo que capaz es un 80-20 nature, 20. Porque ¿qué pasa? Si tú eres un prodigio del piano y no tienes cuerdas vocales para hacer un soprano, nunca vas a ser un soprano, no importa lo mucho que practiques. No importa lo mucho que te revientes las cuerdas vocales. Ya sé, y esto lo has hablado antes, sí. Y esa vaina es algo con lo que he batallado por una gran parte de mi vida, porque siempre he querido ser excelente en ciertas cosas y no sé qué carajos no se me dan y ya. Y yo a veces pienso, verga, debe ser que no nací para esto, pues, y eso es válido, ¿me entiendes? Hay cosas para lo que uno nace y otras que no importa lo mucho que intentes, tipo, no se te da, bro. Y tienes que, a veces se aprende a vivir con esa vaina. ¿O no? Tony, yo creo que tú vas a ser Grandmaster, no te preocupes. Yo no, bro. Ya yo me rendí, bro. Me rendí en ser Grandmaster y muchas otras cosas más. Mera jokes, bro. Pero sí considero que es un 80-20 y también considero que el degree de opción que tenemos en lo que nos convertimos también es bastante bajo. Considero que soy bastante determinista, porque nosotros no escogimos y no escogemos. Perdón que te interrumpa, pero no suena tanto determinista. Bueno, sí, es determinista, pero suena fatalista. Suena como it's like that y no tienes opción. Sí. Hay veces que así es que, bueno, hay veces no, siempre lo siento así. No les voy a mentir. No les voy a mentir. La verdad es que así es que lo siento. Y se los pongo desde el punto de vista, por ejemplo, ¿qué pasa si, sigo con el ejemplo del pianista? ¿Qué pasa si tú naces con el don de ser
el mejor pianista del mundo, pero detestas tocar piano. ¿Qué tipo de vida te depara? ¿Me entiendes? ¿Qué tipo de opciones tienes si todo lo demás que haces no se te da con la misma facilidad? Hay tantas cosas que hay que preguntar respecto a eso. ¿Por qué odias el piano? ¿Por qué dices que eres bueno en el piano? Exacto. Eres un prodigio en el piano, entonces normalmente sentirías confort a la hora de hacer eso. Porque lo odias significa que puede ser algún tipo de trauma, ¿Sí? de algún tipo de alguien que te dijo, ay, qué gafo te ves tocando piano y no quieres tocar piano y se te olvidó que te lo dijeron. Entonces, ¿sabes? Hay muchas cosas. ¿Ves? Pero tú tuviste control sobre esas cosas, lo más probable es que no. No, pero tienes control al respecto de cómo reaccionas a ellas una vez que reconoces que existen. What if you never do? ¿Ves? ¿Te estás jodido? ¿Qué es más fácil, no reconocer o reconocer? El camino de Dios. El camino del Leisure System, Señores, así dejamos el episodio del día de hoy. Sí, así mismo. Coño. Camino de Dios. Si les gustó el video, por favor, regálenos un like. Ay, se le cae el micrófono. Qué pena. Y compártanlo con todos sus amigos, que es la mejor manera que nos pueden apoyar. Como les comentábamos al principio del podcast, somos 142 personas suscritas en el canal de YouTube, lo cual es fantástico. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Estamos en proceso de entrar en iHeartRadio. Vamos a ver si nos aceptan. Y bueno, si les gusta si escucharon algo con lo cual no están de acuerdo o si están de acuerdo, por favor déjenlo en los comentarios. Y si tienen algún tema del cual les gustaría que hablásemos, déjenlo en los comentarios también para poder hablarlo. Quizás te pedimos a ti quien dejes el comentario que lo hables con nosotros. Ajá, así que cuidado con lo que dice. Exactamente. Señores, como siempre, muchísimas gracias y sin mucho más que decir, nos despedimos. Bye bye. No se traumen. No se traumen.